Exacto. Bien. Hello. ¿Cómo están todos? Qué alegría verles de nuevo. ¿Cómo estás, Moni? Excelente, padre. ¿Lista para muy hoy, lista. para platicar? Muy lista y muy emocionada porque es un temazo que creo que ya le traíamos ganas a este tema desde hace un ratito. Claro que sí, y me da mucho Y gusto sí. de que podamos otra vez estar con todos ustedes. Recibimos muchos comentarios bastante buenos el otro de la semana pasada sobre la situación de la iglesia y que bueno, espero que sí tomamos mucha conciencia de la situación que está viviendo la iglesia católica, porque realmente son momentos duros, son momentos en donde tenemos que comprender el mundo que estamos llamados a evangelizar, comprender los errores que hemos cometido, comprender aquello que hemos hecho bien, aquello que no hemos hecho tan bien, ¿verdad? Lo que Pero nos bueno, falta. me alegro muchísimo de que podamos estar en estos espacios de los martes comentando sobre la actualidad de nuestra iglesia católica. Así es, padre. Temas que son necesarios e importantes de abordar, que acuérdense, todo esto que les sirva para que ustedes lo vean, lo escuchen en sus comunidades nuevamente, lo platiquen, lo comenten, que les sirva como un estudio para seguirse formando como evangelizadores. Porque aquí esto es formación permanente. Uno tiene que seguirse, un discípulo se tiene que seguir formando toda la vida y actualizarse sobre los temas importantes que están sucediendo en la actualidad, porque luego ahí medio nos quedamos dormidos, que a veces ha pasado eso con nuestra querida iglesia, ¿no? Como que llega ahí un poquito después de que están pasando las cosas. Sí, o incluso, Moni, nos pasa que nosotros, que se nos van metiendo todos esos criterios. Y también nosotros vamos pensando con la mentalidad del mundo, no con la mentalidad de Dios, Sí. no con la mentalidad de cristianos. Y por eso también las generaciones se lo transmiten a las siguientes generaciones, esas formas de pensar del mundo, de criterios. Por eso es que nos ven como bichos raros. ¿Te acuerdas que el otro día te estaba diciendo que los cristianos somos como forasteros, como extranjeros en esta tierra? Así es, así Es es. como si nos fuéramos a vivir en un país de África o de Asia, ¿no? Y te vas allá y es otra cultura, otro idioma, otra manera de ser. Nosotros en nuestras propias ciudades, en nuestros propios pueblos, incluso entre nuestras familias, el cristiano a veces se siente como extranjero. Así es. Extranjero porque somos de otro mundo, somos del mundo de Dios, pero Sí nos estamos pasa. llamados, no somos del mundo, como dijo Cristo en la última cena, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, estamos llamados a transformar el mundo, a perseverar nuestra fe, a crecer en santidad. Y bueno, que estas conversaciones que tenemos los martes nos vayan ayudando a eso, ¿no crees? Sí, y padre, ahorita que estaba mencionando esto, deberíamos de hacer un día una de estas transmisiones de al aire sobre un episodio de un podcast que estoy escuchando sobre dos católicos, son dos señores que literal se sientan a platicar y tienen un podcast muy bueno que son, creo que 5 razones por las cuales los católicos somos raros. Deberíamos de analizarlas y a ver si nosotros nos encontramos otras razones ahí de por qué somos extranjeros en este mundo. Pero sí, muy importante actualizarnos sobre estos temas. Razones por las cuales somos raros, Raros. efectivamente, Sí. pero con cuánta alegría, cuánta felicidad en nuestro corazón. Así es, eso es lo importante, al final es eso. Saludo a Bert, que ya está ahí conectado. Póngame ahí saludos en Facebook. Saludo también a los de Instagram, perdón, a los de Clubhouse, Clubhouse. que nos están escuchando. Y ahorita vamos a probar otra manera de transmitir estos Exacto. programas de al aire, que vamos a tratar de en la semana reproducir lo que veamos hoy, reproducirlo en Instagram y estar pendientes para irles respondiendo en esa reproducción, porque estuvimos tratando de transmitir ahorita mismo en directo Facebook, Clubhouse e Instagram, pero no logramos Instagram. Porque se veía un poquito mal, ¿no? Entonces vamos a hacer esta prueba y si tú lo estás viendo por Instagram, hola, lo estás viendo 1 o 2 días después. Literal. Es una repetición, Sí. pero bueno, esperemos que esto sirva para que se transmita por Instagram con mucha calidad y pueda llegar a muchas más personas.
¿verdad? Sí, igual padre, creo que sería interesante las personas que nos escuchan, si nos pueden mandar por ahí un mensajito, en qué plataforma les quedaría mejor y es más cómodo para ustedes escucharnos. Porque el otro día el padre y yo comentábamos que ver un IGTV demasiado largo en Instagram como que no es tan cómodo, porque Justo. no puedes usar tu celular para otras cosas, tienes que estar en el Así es, IGTV así es. y si de pronto te sales y regresas al IGTV, empieza pues desde el inicio. Entonces es un poco incómodo. Entonces, si ustedes nos pueden mandar por ahí un mensajito diciéndonos qué plataforma prefieren para ver estas transmisiones, nos ayudaría muchísimo porque esto sigue siendo un experimento para nosotros, que ahí vamos aprendiéndole y cada vez creo que somos más expertos, pero si ustedes nos pueden ayudar, pues se los agradecemos mucho también. Perfecto, efectivamente, Moni. Y que nos digan, digo, hemos tenido también la posibilidad, podríamos transmitir por YouTube, pero al parecer, si transmitimos solo por Facebook ahora y por Clubhouse, para los que nos están escuchando ahí con el apoyo de Monse. Sí, saludos, Hola, Monse, Monse. mándanos un saludo, hombre. También podríamos enviarlo a YouTube, pero bueno, varios de ustedes se conectan por aquí. Y eso, ¿no? Bert nos está diciendo que él está más a gusto desde Facebook. Ok, Buenísimo. pues buenísimo, Bert, gracias. Gracias. Y vamos a seguir por aquí. Bueno, creo que esto es interesante, ¿no? Con la pandemia nos pone el reto de probar por todas las plataformas y de poder conectarnos entre nosotros en estas actividades y explorar, experimentar. Estaremos algún día en el metaverso sentados todos en una misma mesa hablando de estas cosas, tomándonos un café virtual. Qué locura. A Pero ver sí. qué pasa. Efectivamente, Yo vale, lo veo vamos para emocionante. allá. ¿Tú no lo ves emocionante lo del metaverso? Pues no sé, o sea, ¿Cómo digo, que no? no, padre, es que acuérdese que usted en la curva de los, ¿cómo se llama esta curva de los Implementadores. implementadores? O sea, el padre Rafa es como Early el uno. adopter. Inventan algo y al día siguiente ya está. Ve, Moni, fíjate, vamos a ver cómo funciona esto. Yo soy como que un nivel despuesito. Entonces vamos a ver, hasta que la gente lo pruebe y diga, esto me gusta, ya iré, pues vamos a ver de qué se trata. Pero sí, así somos. Nada, me imagino eso. En el metaverso va a estar buenísima la evangelización, a ver qué pasa. Esperemos. Yo estoy segura que Diosito se vale también de estas De todo herramientas se va a hablar. para poder evangelizar. Pero bueno, también, bueno, ese no está el tema de hoy, pero acabamos de enviar la newsletter para todos aquellos que están inscritos a la newsletter. Quien no está inscrito en la newsletter, vaya al sitio formarapostoles.com y ahí se inscribe en la newsletter para que le llegue este mes. Justo en febrero comentábamos Sí. los retos de la iglesia post pandemia. Así es. Uno de ellos es la combinación de lo físico con lo digital, ¿no? Ser Así una es. iglesia digital. Y ahí poníamos algunas frases del Papa súper interesantes, donde él decía, no hay que tenerle miedo a lo digital, que puede haber, que se puede mal aprovechar, que puede ser, no sé, que puede haber mal uso. Bueno, está bien. Pero eso no nos debe hacer utilizar nosotros para el bien, ¿no? Claro. No es como decir, no sé, con un coche te puedes estrellar y te puedes matar, sí, pero también puede ser que no suceda. Y de hecho, la mayor cantidad de veces no sucede, ¿no? Claro, y te lleva a tu universidad para seguir estudiando y a tu trabajo, para Etcétera, y transformar el a tus mundo y llenar el papás, cielo. Claro que sí. a coger carretera. Debo decirles que Moni es muy buena manejando en carreteras. Claro. Yo no me he subido con ella, obviamente, manejando carreteras, pero coge su coche y se va y vámonos con su hermana y eso. Exacto. Entonces, está muy bien, está muy bien. Así es, uno puede ir en su coche a visitar a la familia y tener unos días muy buenos de convivencia con ellos. Así es. Correcto. Muy bien, padre, pues vamos a empezar con el tema de hoy porque efectivamente creo que es un súper tema. ¿Y qué le parece si, bueno, para los que están aquí metiéndose a esto y que no saben de qué se trata, hoy vamos a hablar de interceder para evangelizar? Y antes de meternos al tema, creo que es digno que comencemos con una oración. ¿Qué le parece? Bueno, ¿la guías tú? Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, que eres infinitamente bueno y que nos has permitido tener una relación personal contigo, te pido, te ruego que nos ilumines mucho al Padre Rafa y a mí el día de hoy para compartir este tema que nos arde en el corazón, que no solo nosotros creemos que es necesario, sino que todo el mundo debería estar poniendo un poquito más de atención
para hacer de la evangelización una evangelización efectiva, eficaz, que dé muchos frutos, que transformemos el cielo, que transformemos el mundo y llenemos el cielo. Te pido que nos inspires mucho para que esta transmisión que vamos a hacer el día de hoy le ayude a muchas comunidades a seguirse formando y a seguir siendo mejores discípulos tuyos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ahora sí, Padre. Vamos a darle. Vamos a empezar con nuestra transmisión de hoy. Cristo, cuando nosotros vemos cuál fue el método de evangelización de Cristo, vemos que Cristo, para transformar este mundo y llenarlo del Evangelio, Él tuvo un método muy sencillo que se basó en 3 elementos. Primero, tuvo un grupo de discípulos que los fue trabajando con ellos. Uh-huh. Segundo, tuvo diálogos personales, 1 a 1, diálogos misioneros. Uh-huh. Y tercero, intercedió. Oró muchísimo por cada uno de ellos. Y encontramos que en la vida de Cristo, esa intercesión por sus apóstoles, e incluso por nosotros, vamos a verlo a lo largo de esta conversación, Cristo iba orando por sus apóstoles y por nosotros también, tantos años después. Entonces, ¿qué es la intercesión? ¿Por qué interceder? ¿Cómo interceder? ¿Y por qué es tan importante la intercesión para un apóstol, para la evangelización? Porque realmente no se puede evangelizar sin intercesión. Entonces creo que es importantísimo porque muchos de los esfuerzos y luego nos vienen también muchos deseos de transformar el mundo y evangelizar, y resulta que al final del día los hacemos con nuestras propias fuerzas y vemos muy poco fruto. Y es que nos está faltando lo que es el alma de la evangelización. Sí. ¿No? ¿Tú por qué crees que es tan importante que toquemos este tema, Moni? Ok, porque lo último que usted acaba de decir es clave. Muchas veces, y yo en primera persona lo he experimentado, nos esforzamos muchísimo por evangelizar, nos aprendemos todas las citas querigmáticas de la Biblia, estamos estudiando la metodología de formar apóstoles, bueno, de Cristo mismo. Y cuando uno está ahí con una persona y le anuncia, y oye, ven, oye, vamos, oye, te invito, oye, mira, te explico, oye, te cuento, si no hay una oración, Dios no le va a dar la gracia a esa persona de que se convierta. Digo, si quiere, Él se la puede dar sin mi oración, ¿verdad? Efectivamente, porque Dios eres todopoderoso. No depende de ti ni de mí. Exactamente. Pero nos quiere utilizar. Justo. Nos quiere usar. Justo. Y qué bonito que podamos también orar por una persona, o sea, como que hablarle a Dios de una persona a la que queremos muchísimo, a la que queremos que se salve, porque al final para esa persona queremos su salvación. Entonces, qué bonito interceder para que esa persona pueda ser evangelizada. Entonces, es importante porque muchas veces nos enfocamos en todo el esfuerzo, digamos, operativo de la evangelización, por así decirle, pero nos falta pues esta otra parte que es el soporte, ¿no? Como que da un apoyo, es un apoyo a la evangelización. Es el alma de la evangelización. Aquí pone Nancy que no se puede evangelizar sin intercesión. By Padre Rafael Pacanins. No, es by Cristo. Y esto lo vamos a ver en la Biblia. ¿Okay? Exacto. Lo vamos a ver desde San Pablo y desde toda nuestra tradición. Buenísimo. Incluso a mí me gusta verlo en el pasaje. Hay un pasaje interesantísimo en la Biblia que es el pasaje del centurión. Ajá. Que queda en Lucas 7. ¿Por qué es tan importante ese pasaje? Porque nos demuestra la fuerza de la intercesión y nos demuestra los frutos de la intercesión. Es aquel momento en donde el centurión que estaba en Cafarnaúm tenía un sirviente enfermo a punto de morir y que él estimaba mucho a este sirviente. Estoy viendo en Lucas 7. Y entonces, como había escuchado hablar de Jesús, él le envía a los ancianos judíos, y mira qué interesante, porque el centurión era romano, no era judío, era romano. Entonces le envía a los ancianos judíos a hablar con Cristo y decirle, oye,
hazle el milagro al centurión de que se curara su siervo enfermo. Ujú. Y entonces, le suplicaban los ancianos judíos, por favor, por favor, por favor. Entonces, aquí ya vemos que hay dos instancias de intercesión. El centurión por el siervo, que quería mucho, Ajá. y los ancianos judíos por el centurión para que se cumpliera lo que estaba pasando con el siervo. O sea, a Cristo fueron los ancianos a pedirle lo que le había pedido el centurión, que su siervo estaba enfermo. Por el siervo enfermo. Entonces, Jesús se fue con ellos y accedió a la petición. Cuando estaba cerca de la casa, en el versículo 6, dice, el centurión le mandó a decir por unos amigos. Es decir, el centurión manda a los judíos, pero luego el centurión manda a sus amigos griegos, o romanos, Ajá. a que hablaran con Cristo. Y miren qué bonitas las palabras del centurión a través de los amigos. Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres en mi casa. ¿Dónde decimos eso, Bonnie? En la misa. En la misa. Por eso no me consideré digno de irte a ver personalmente. Hay veces que se hace intercesión, o se pide intercesión, ¿por qué? Es que no soy digno de estar en contacto directo con Dios. Necesito que alguien que esté cerca de Dios interceda por mí. Claro. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ve, él va, y el otro ven, él viene, y cuando digo a mi sirviente tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Mira qué interesante. Está diciendo, este pagano que probablemente creía en Júpiter, en Mercurio, en la diosa Diana o quién sabe qué, los dioses de la mitología romana, dice, ¿cuánta fe no la he encontrado en Jerusalén, en Israel? Versículo 10, cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Curado. Veces que el centurión habló directamente con Cristo, 0. 0. Veces que el enfermo habló directamente con Cristo, 0. Veces que el centurión envió a otra persona a interceder por él, 2. Y esa intercesión de los amigos fue aquello que hizo que Cristo obrara el milagro. Qué interesante. ¿A ti qué te dice este pasaje? Como dice aquí, mira, Bert, dice, una cadena de intercesión. Literal. Literalmente, Bert. A ver, me llama la atención lo primero que usted, bueno, ahorita lo que mencionó, ¿no? ¿Cuántas veces habló directamente el centurión con Jesús? Ninguna. Entonces, digo, aquí voy a aventar una pregunta, no sé si está muy complicada, pero entonces, si al final Dios es quien hace los milagros, ¿yo tengo que dirigirle mi oración directa a Él o por medio de Jesús? Esa es como la primera cosilla que me llama la atención. No sé si la podamos responder ahora o la podemos responder después. La podemos responder en el transcurso Buenísimo, de muy esta bien, conversación. muy bien. Excelente. Pero lo que sí está claro es que nosotros podemos pedirle directamente a Jesús, ¿no? Como tantas veces en el Evangelio, por ejemplo, aquel hombre que pidió por su hijo endemoniado, o los ciegos, si quieres puedes curarme, los paralíticos le pedían directamente. Y también sirve poner a otras personas a pedir por ti. Claro, ¿eh? no, Y claro. eso es plenamente evangélico, plenamente evangélico. Totalmente, sí, tenemos, a mí el pasaje que me encanta de eso es la fe de los amigos que bajan al paralítico por el techo. Por el techo. Yo sé que es súper cliché a lo mejor, el típico ejemplo, pero cada vez que lo leo me impresiona que el amigo, o sea, a lo mejor él pues le daba igual si lo llevaban o no lo llevaban. La fe de los amigos de decir, vamos a llevar a nuestro amigo ante Jesucristo para que lo cure. O sea, wow, una fe carismática, profunda, de plena confianza en que Jesucristo iba a obrar un milagro en ellos. Entonces, si tienen ahí algunos amigos que estén pasando por algo, intercedan, porque no hay cosa más grande que la fe de los amigos. Esto es justamente lo que vamos a querer, un fruto de hoy, ¿no? Que nos lancemos a orar y a interceder con muchísima más valentía, con muchísima fuerza, con muchísima mayor fe. Entonces, ¿qué es interceder?
sea, según la Real Academia Española, interceder es hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o liberarlo de un mal. Cuando es hablar en favor de alguien. Okay. Eso es interceder. También interceder puede significar colocarse en medio. Por ejemplo, cuando hay un conflicto entre dos países o entre dos facciones dentro de un mismo país, surge alguien como mediador. Exacto. Muchas veces incluso la iglesia ha sido mediadora en conflictos y se pone a favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal o de que se evite un conflicto, que se llegue a una negociación. Interceder, eso lo tenemos clarísimo de toda la vida y es una cosa que se hace muchísimo. Cuando el niño va con la mamá y le dice que a ver si me consigues el permiso con mi papá o viceversa, bueno, eso es intercesión. Sí, o la típica amiga que va con, o sea, voy yo con mi tía, ándale tía, por favor, déjala que venga a la fiesta, que venga a mi casa, que se quede a dormir. Eso es interceder y vaya que somos expertos en hacer eso. Efectivamente, Nancy está diciendo aquí que está pidiendo intercesión a todos los del Club Iglesia Católica en Clubhouse, un gran club. Ojalá que todos estén ahí también participando en Clubhouse porque es una gran red social y se ha armado una comunidad bellísima, sí, de católicos muy, muy fervorosos que desean la santidad y que están transmitiendo unos programas interesantísimos. Gracias por recordarnos eso, Nancy. De hecho, tienen el programa de Café con la Fe, padre. Café con la Fe. Que ahí, además de muchas cosas que hacen, tienen un momento siempre donde oran unos por otros. Es bellísimo. Bellísimo. Interceden unos por otros, tal cual. Sí. Y Sergei todos los días arma el Ángelus. Así es. Bueno, hoy hay muchísimas maneras de interceder que necesitamos aprovecharlas. Sí, totalmente. Sin lugar a duda. Bueno, en el Antiguo Testamento existía la palabra pagá, que es asaltar competiciones. O sea, por ejemplo, cuando un rey llegaba a un pueblo, y las personas de ese pueblo asaltaban al rey competiciones, ¿no? Ayúdanos con el camino, ayúdanos a construir el pozo, ayúdanos con el internet. Bueno, no había internet en ese momento. Ayúdame con mi hijo que está enfermo. Muchas veces a los presidentes les pasa eso cuando visitan las ciudades. Ven que las personas llegan y los van asaltando a competiciones. Cuando este asalto era hecho a favor de otro, su sentido era interceder. Así es. ¿Ok? Y entonces la Biblia está llena de ejemplos de, por ejemplo, cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra para que no fuera destruida. Y Dios le dice, ok, aunque hubiese 10 personas justas, no acabo con Sodoma y Gomorra. O cuando él intercede, cuando Moisés intercede por el ejército en la batalla de los amalecitas, él levantaba los brazos y Josué dirigía el ejército e iba ganando cada vez que Moisés levantaba los brazos. Entonces, vemos que es súper común en el Antiguo Testamento esto, ¿no? Uh-huh. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el número 2644 que hay algunas formas permanentes de orar, formas de toda la vida. Okay. La oración de bendición, la oración de petición, la oración de intercesión, la oración de acción de gracias y la oración de alabanza. No porque no existan otras, pero digamos que esas son las formas comunes, como dice aquí, permanentes de orar. Okay. Y dice clarísimamente, la oración de intercesión consiste en una petición en favor de otros. No conoce fronteras y se extiende hasta los enemigos. Incluso se extiende hasta los enemigos. No conoce fronteras porque tú puedes pedir por cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Incluso puedes pedirle a Dios por las almas que están en el purgatorio. Claro. No tiene fronteras de límites de tiempo. Y no conoce también amigos y enemigos. Tú puedes, incluso hay que pedir por los enemigos, ¿no? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decirle, Señor, perdona a mis enemigos, transfórmales el corazón. Así es. Perdona a aquellos que están atacando mucho a tu iglesia o que me están atacando a mí, familiares que quieren hacerme daño. Yo puedo orar, interceder por ellos para que se dé un cambio de corazón. Sí. ¿A ti qué te dice esto, Moni? Yo antes, padre, quisiera hacerle una pregunta. A ver. Cuando yo pido algo, porque usted decía, ¿no? Interceder es pedir un bien para otros.
si yo pido algo para mí, eso sería una simple petición, ¿no? O sea, es estos dos tipos de oración. Uno es petición y otro es intercesión, ¿o estamos hablando de lo mismo? La oración de petición y la oración de intercesión. Ajá, o sea, por eso, cuando yo pido algo para mí, de que pase mi examen de mañana, como no estoy pidiendo un bien para alguien más, ¿es intercesión o es petición? Cuando es para mí mismo es petición. Ah, perfecto, buenísimo. Okay. Cuando es petición por otro, ya, es intercesión. Ok, Pero bueno, son cosas de palabras, ¿no? Pero es interesante porque luego hay personas que dicen, no, es que yo no puedo rezar por mí mismo. No, claro que sí puedes rezar por ti. Claro. Sí, claro, hay que pedir también por uno. El Padre Nuestro tiene muchas peticiones. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, estás pidiendo por ti. No me dejes caer en tentación, líbrame del mal, todo eso. Y hay que pedir las virtudes teologales, o sea, no, hombre, ¿cuánto tendríamos que pedir por nosotros? Hay que pedir todo, hay que pedir de todo. Sí. No, me gusta mucho esto, o sea, pedir algo en favor de otro es un acto tan desinteresado que efectivamente no estoy pidiendo algo para mí, estoy pidiendo algo por los demás. Sí. ¿Cuántas veces vivimos enfocaditos solamente nosotros y que a mí me vaya bien y que Diosito me dé a mí las virtudes y que me vaya súper bien en mi examen y yo? Qué bonito es hacer una pausa en pedir cosas para mí y pedir cosas para otros. Correcto. Me encanta. Sí. Aquí Nancy nos está recordando que ella lleva el Santo Rosario todos los días en Clubhouse. Bien. Bueno, esos son muchas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y bueno, a mí me gusta mucho pensar en el ejemplo de Cristo intercediendo. En la última cena, Cristo le dice en su oración sacerdotal al Padre, primero le dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los cuides del maligno. Cristo pide para que el maligno no tenga nada, ningún efecto en nuestra vida. Sí. Él intercede ante el Padre por nosotros. Él es el único mediador. Sí. Y luego más adelante, 5 versículos más adelante, en Juan 17:20, ahí estamos nosotros, fíjate. Le dice Cristo al Padre en su oración sacerdotal, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. Es decir, él estaba ahí en la última cena con Pedro, Juan, Santiago, Andrés y todos los apóstoles, Tomás, todos. Dice, y no te pido solo por estos, sino te pido por aquellos que por medio de su palabra van a creer en mí. Porque ya desde el inicio del cristianismo estaba pensado que ellos iban a evangelizar y esos otros iban a evangelizar a otros y estos a otra nueva generación y otra generación y así al pasar por el siglo I, el segundo, tercero, el siglo V, el siglo XV, el siglo XX y llegar hasta nuestros días. Y Cristo sigue pidiendo no solo por nosotros, sino por aquellos que tú y yo vamos a evangelizar. Aquí estamos metiendo, el título de hoy es interceder para evangelizar, ¿correcto? Así es. Entonces nos estamos ya metiendo en lo que es el centro de este mensaje. Necesitamos pedir no solamente por las personas a quienes nosotros estamos llevando el evangelio, sino cuando ya tú tienes un grupo, un movimiento, una parroquia, y y es una parroquia en salida, un movimiento, un grupo en salida, y todos están en esa dinámica de ir hasta las periferias a hacer discípulos. Cuando se arma eso, entonces empiezas a orar no solo por los miembros de tu grupo, sino por todos aquellos discípulos que ellos van haciendo. ¿No te parece esto bellísimo, Moni? Sí, padre. Y ojo, aquí quiero remarcar esto que está diciendo usted. ¿Por qué Moni y el padre Rafa están hablando de interceder para evangelizar? Porque nuestro apostolado es formar apóstoles. Y un apóstol es un discípulo que hace otros discípulos. Entonces, si nosotros, siguiendo el mandato misionero, vamos, como usted dice, hasta las periferias y hacemos discípulos, hay que orar por estos discípulos que estamos haciendo, que gracias a nuestra palabra van a creer en Jesucristo. Entonces, wow, como que todo tiene una lógica. O sea, a veces leo cosas y digo, es que claro, o sea, ¿por qué no leí esto antes? Sí, todo está perfectamente ahí donde tiene que estar, pero sí. Y eso a mí me gusta mucho pensar que Cristo obviamente es el juez de vivos y muertos. Esa es una función que él tiene ahora, resucitado en el cielo. Pero hay otra misión también muy importante. En Hebreos 7, versículo 5 dice que Cristo vive eternamente para interceder por nosotros. Qué fuerte. Qué fuerte que él en este momento está intercediendo por ti, por mí, Moni, que estamos aquí sentados hablando del poder de la intercesión.
Él también está intercediendo por todos los que están conectados en Facebook y en Clubhouse y que están conectados y que luego se conectarán en Instagram o los que van a recuperar. Vamos a subir todo esto a YouTube para que se quede ahí. Esta misma transmisión se queda en Facebook para que la compartas. Por ti que lo estás escuchando ahora en diferido, porque el hoy de Cristo es eterno. Hoy Cristo está intercediendo, está en el cielo intercediendo por nosotros. Por todos. Por todos. Por todos. Por nuestros líderes, por los políticos, los gobernadores, los empresarios, los universitarios, los adolescentes, las mamás que no pueden embarazarse. Por todos está intercediendo. A mí eso es lo que más me impresiona. O sea, cuánto amor que gasta su eternidad. Digo, no gasta su eternidad, pero está todo el tiempo intercediendo, pidiendo por cada uno de nosotros, porque nos ama tanto que quiere nuestra salvación, al final de cuentas. Y eso es el papel del apóstol. O sea, claro que sí. Así como Cristo está intercediendo, el apóstol tiene que interceder. El apóstol es alguien que le habla del mundo a Dios y le habla de Dios al mundo. Es un puente. Sí. Es un puente permanente. El apóstol todo el tiempo le está hablando a Dios de las personas que tiene cerca, de la pandemia, de la política. Un apóstol es un intercesor. Está ahí, le está diciendo a Dios, Señor, te pido por te pido por este otro. Recibe peticiones de oración, hace ayuno por estas intenciones, va a misa, va a adoración por estas intenciones. Entonces le habla a Dios del mundo, pero le habla también al mundo, le habla de Dios. Claro. Y le comenta al mundo todo lo que Dios tiene en su corazón. Los anhelos que Dios tiene de tenerte cerca. Les habla del corazón del buen pastor que está sufriendo por esta oveja que está perdida. Les habla, el apóstol les transmite el querigma, que es el gran mensaje de Dios. Sí, padre, y aquí creo que es hay un elemento muy importante para poder hacer esto de hablarle a Dios del mundo y hablarle al mundo de Dios. El principio persona a persona que hemos ya comentado, tenemos ahí algún webinar y seguramente en alguna transmisión ya lo hemos hablado mucho. Uh-huh. Cuando yo conozco verdaderamente a una persona que estoy acompañando, que le estoy dando diálogo misionero, conozco cuáles son esos anhelos de su corazón, conozco verdaderamente cuáles son los problemas por los que está pasando y entonces voy con Dios y le pido, no solo por la persona en general, porque a lo mejor es más rápido decir, ay Diosito, pues te pido por el padre Rafa y todos sus problemas. Amén. Amén. Claro que es válido y Dios lo va a tomar en cuenta. Pero qué bonito sería decir o llegar con una petición, una oración más personal de decir, Dios, te pido por el padre Rafa que ya no aguanta Moni, ya está desesperado de ella, dale paciencia, por favor. Pidan por él. Se vuelve más personal. Entonces, después, cuando yo le voy a hablar a esa persona de Dios, también lo hago según la situación que tiene. ¡Qué bonito! Me encantó. Sí. ¿Qué opina usted de esto, padre? No, es que hay que orar también con nombres y apellidos. Ajá. Y si podemos interceder en el mismo momento, es mucho mejor. No decir, oro por ti en la noche y al final de la noche por todos los que me pidieron oración, sino estás necesitando. El otro día que tuvimos, saben que estamos produciendo unos materiales muy bonitos de evangelización para tener unos nuevos talleres, que el primero va a salir ahorita en marzo. ¿Ok? Estén atentos de que por ahí les vamos a estar informando en los nuevos talleres de evangelización. Y estuvimos en un grupo piloto y me llamó mucho la atención porque estos jóvenes ya están teniendo esto de la intercesión como mucho más, como una parte de sus vidas. Y hubo un momento en que una se sintió mal porque estaba teniendo dolores de cabeza y así. No era COVID, no se preocupen. Ya había salido. Ya había salido. Y otra le dice, oye, ¿puedo orar por ti? Y de una manera muy sencilla hicieron una oración de intercesión. Eso es alguien que se concibe como un puente. Sí. Como un puente. Y es alguien que entiende que la evangelización primero es con la intercesión. Sí, y hacerlo en ese momento. Creo que es clave porque sí me ha pasado a mí y creo que a muchos que te van dando intenciones a lo largo del día, uno las recopila y en la noche pues pide por esas intenciones, pero no pasa que de pronto se te olvida una o ay, ¿cómo se llamaba la hermana de fulanita que me dijo que pidiera por ella? Entonces, si en ese momento tienes el tiempo y ella también, lo que decía el padre, pues pregúntale, oye, ¿puedo hacer una oración por ti en este momento? Oren juntas y bueno,
es tu oración y la de la otra persona. Entonces ahí pues como que se eleva más bonita la oración. Aquí, y de hecho esto nos introduce a lo siguiente. Bernardo Baños nos dice, y luego se nos olvida interceder y pensamos que nosotros somos los que convertimos a la gente y no el Espíritu Santo. Bueno. Bernardo, tienes toda la razón. Que bueno, síguenos escribiendo cuáles son sus dudas sobre la intercesión ahí, para irlas respondiendo y para poder irlos comentando. ¿Y cuál ha sido tu experiencia de intercesión, si lo haces o no? Y gracias, Bernardo, que nos recuerdas eso, porque eso nos lleva aquí al fondo del por qué interceder, por qué se tiene que interceder al evangelizar, ¿no? Y el punto, o sea, la razón es que nosotros no podemos convertir a nadie. A nadie podemos convertir con la evangelización. No ha habido nunca un hombre que haya convertido a otro hombre. No. O a una mujer que haya convertido a un hombre. No existe. No existe. Nosotros, el Papa Benedicto XVI, en la Jornada Mundial de la Juventud en España, en el 2011, él les decía, jóvenes, entiendan que la fe no es fruto del esfuerzo humano, de su razón, ¿no? De lo que yo pensé, sino que es un don de Dios. Totalmente, totalmente. Entonces, todos los métodos de evangelización son ineficaces si no están fundados en la oración. Sí. Y vemos cómo Cristo oraba se pasaba la noche orando por sus discípulos y sus palabras siempre iban acompañadas de una fuerte oración al Padre. Su unión con el Padre era total, era plena. Un intercesor, un puente, lo único que tiene que hacer es hablarle a los hombres de Dios y hablarle a Dios de los hombres, ¿no? Sí. Y claro, uno puede platicar, argumentos, estudiar, prepararse. Podemos hacer retiros de querigmáticos, podemos hacer todo. A mí me encanta en los retiros de evangelización, de primer anuncio, en donde hay, por un lado está todo el grupo de jóvenes en el retiro, con todos los invitados, con los testimonios y las actividades, y del otro lado hay una cantidad enorme de jóvenes de rodillas, pidiendo, suplicando, diciendo, Señor, ábrele los corazones, y nombre por nombre. Van orando nombre por nombre. Tú y yo, Moni, con todo el equipo de Formar Apóstoles, siempre oramos, ¿verdad? Nombre por nombre, por todos los que vienen al taller. Nombre y apellido. Nombre así. y apellido. Y ayunamos y le pedimos a Dios nuestro Señor. ¿Para qué? Para que reciban la gracia estos discípulos de Cristo de apasionarse por el Evangelio y convertirse en apóstoles, ¿no? Sí. Y padre, lo que usted dice, la gracia la da Dios. Punto. Y también la da a su tiempo. O sea, tenemos el claro ejemplo de Santa Mónica con su hijo San Agustín. Ándale, tenía que salir Mónica. Obviamente, gran santa, que Dios me haga más como ella. ¿Cuánto no intercedió? ¿Cuántas lágrimas no derramó? ¿Cuántas veces seguro habló con San Agustín? Y la gracia de Dios llegó cuando tenía que llegar, sin adelantarnos, en su momento. Yo tengo una historia ahí medio trágica de una vez que una amiga nos pidió que rezáramos mucho por ella porque su grande sueño era irse de maestría y ya llevaba como 3 intentos presentando este famoso examen para que te acepten en una maestría en Estados Unidos. Y iba por el 4º intento y nos pidió a toda mi grupo de, pues mi comunidad de Reino, que oráramos por ella. Hicimos, cadena de oración día y noche. Yo rezaba el rosario diario para que por favor Diosito ya la iluminara, pasara su examen y se pudiera ir a cumplir su sueño. Llega el día, presenta el examen, todas intercediendo por ella. O sea, me consta que una oración buena, profunda y con mucha fe. Y de pronto llegan sus resultados y no había pasado el examen. Obviamente que en ese momento fue una decepción enorme decir, Dios, te rezamos tanto, te pedimos tanto por mi amiga, o sea, no es ni siquiera que te esté pidiendo algo por mí. ¿Qué onda? O sea, ¿qué pasó? Pero viéndolo en retrospectiva, eso fue hace como unos 3 años. Correcto. Ella ya el año pasado logró su sueño, ya está estudiando su maestría, ahí te mando un saludo, Pau, si me ves. Y como que ahora lo veo y digo, es que no era su momento. No era su momento, Dios quería que
ese fruto de la oración que hicimos, porque vaya que el fruto se dio después, pero que ese fruto se diera en el momento en el que tenía que darse. En el momento en el que ella tenía que irse, pasó por ciertas situaciones, creció, maduró, y creo que Dios se vale a lo mejor de nuestra oración de ese momento para tomar ese fruto y hacerlo realidad después, ¿no? Aquí Bernardo está diciendo que por qué no cuentas lo de la cajita de Dios de Nat. Ah, buenísimo. Ok, ese es, la verdad es un ejemplo muy lindo. Tenemos una amiga que desde chiquita le enseñaron que cuando tenía un problema o una preocupación, ella ponía en un papelito su intención y la dejaba en manos de Dios. Entonces, al dejarlo en esa cajita de Dios, era como decirle, Dios, esta intención es completamente tuya, yo ya no puedo hacer absolutamente nada más, yo ya no tengo el control, es todo tuyo y tú te encargas. Y obviamente mucha oración por esa intención en especial que se estaba poniendo en la cajita. Y hace unos años ella estaba teniendo pues problemas para embarazarse, puso ahí su intención en la cajita de Dios y pues unos días después Dios la bendijo con su nuevo bebé que está a punto de nacer en unos meses o semanas ya. Entonces es eso, también dejarle a Dios actuar en nuestra vida, dándole esas intenciones no solo mías, sino de toda la gente, decirle, Dios, aquí te va, confío plenamente en ti, ahí te va, punto. En estos días otra persona también lo mismo, le estaba pidiendo mucho a Dios para que se pudiera embarazar un familiar, y ahí sí, de verdad, estuvimos orando, 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 y hace pocos días Dios dio el milagro, pero como que uno siempre tiene que orar diciéndole a Dios, Señor, te pido esto, pero sobre todo te pido que se haga tu voluntad. Eso. Porque nadie le puede dar lecciones de felicidad a Dios. Sí. Y Dios, como dice Bert, los tiempos de Dios son perfectos, que lo puso aquí. Y entonces pedimos que se haga su voluntad. Y que se haga su voluntad. Y sobre todo en la evangelización, además de estar pidiendo por lo que, eso, por todo lo que, para que una persona crea, también es válido pedir milagros. Cristo, respondiendo a todos sus adversarios que no le creían, en Juan 10 les dice, si no hago las obras de mi padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean por las obras. Entonces, cuando uno ora también por sanación de las otras personas. Yo he visto, pero de verdad, cosas bellísimas de oración por personas desahuciadas que se curan, personas que tienen cáncer que se curan después de unas fuertes oraciones de intercesión por ellas. Personas que, una persona me acuerdo que tenía un ACV y iba a quedar mal para siempre, y nos pusimos a orar. Y claro, siempre diciendo, Señor, hágase tu voluntad, porque también he vivido oraciones no respondidas. Sí. Y eso no pasa nada, ¿no? Porque Dios es el dueño de la historia. Y Él sabe lo que nos permite, y lo que Él permite va a ser para nuestro bien. Pero nosotros pedimos, Señor, que el demonio no se meta en este proceso y que se haga solo tu voluntad, ¿no? Porque el demonio puede destruir una operación, puede destruir una sanación de alguien. Tenemos que pedir porque la gente se sane, tenemos que pedir porque la gente sea liberada del demonio. Así dice en Marcos capítulo 16, en el último capítulo, ya cuando envía a sus apóstoles, Jesucristo les dice, estas señales acompañarán a los que crean, expulsarán demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Y luego en el versículo 20 dice que el Señor iba con ellos confirmando la palabra con señales. Claro. Cristo tenía una combinación importante en su manera de evangelizar. Él predicaba y luego los milagros confirmaban sus palabras. Sí. Hacía milagros y luego con las palabras se explicaban los milagros. Esa es la misión del apóstol. Sí. El apóstol comparte la fe y entonces tiene que llegar el momento en que haya un momento de petición y de exponer a Dios. A mí me gusta decirlo así porque llega el momento en que hemos dicho que Dios es infinito y misericordioso. Ok, ¿qué quieres que pidamos? Pues que encuentre trabajo. Señor, te suplico que este hijo tuyo pueda encontrar trabajo y te dé gloria con eso. Amén. Sí.
Si no pedimos nunca, ningún milagro vamos a ver. Si pedimos muchísimo, pedimos siempre, varios milagros vamos a ver. Así es. Lo que pasa es que no nos atrevemos, ¿no crees, Moni? Ay, sí, y este es un tema que yo traigo mucho, padre, desde diciembre del año pasado, el tema de ver milagros. Pero bueno, Dios ahí me ha dado la gracia de abrirme los ojos y ver realmente milagros a mi alrededor. Pero sí, siento que también a veces nos da un poquito de miedo, ¿no? Como que pedir milagros como de, ay, ¿será que Diosito me va a ayudar con esto? ¿O será que verdaderamente va a convertir a la persona? Como que nos falta fe. Nos falta fe muchas veces. Entonces, los invito a que tengamos fe, a que pidamos esta fe tan grande en nuestro Dios Todopoderoso, que lo que dice el Padre, Él es el dueño de la historia. Si Él quiere, lo va a hacer. Y si no lo hace, es porque no es su momento todavía. O porque no es lo mejor para nosotros. Pero sí, 100%. Entonces, nosotros, ¿por qué intercedemos? Intercedemos para que la persona pueda tener fe, pueda creer, ¿no? Me acuerdo con una joven que estábamos ayudando a su novio que no tenía fe. Y venían ellos dos y platicábamos, le íbamos al evangelio, le explicaba todo lo humanamente posible, todas las razones, todos los argumentos. Y este chico quería creer, pero no podía. Y entonces ella y yo hablábamos y decíamos, es que, ¿qué está pasando aquí? O sea, qué cosa tan rara. Este joven quiere creer y no puede. Y entonces nuestra oración era, Señor, ya dale la fe. Por Dios, por ti mismo, pues, por favor. ¿Por qué? Porque, o sea, quiere creer. Sí. Y tal vez hay veces que Dios no escucha la Pobre. oración porque a esta niña y a mí nos estaba haciendo mucho bien interceder. Y esa oración sufrida de intercesión durante mucho tiempo nos iba expandiendo el corazón para que cuando llegara la gracia la pudiéramos acoger con más gratitud. Claro. Y ese chico luego recibió los sacramentos e incluso luego se casaron. Wow. Luego se Bendito casaron Dios. y es practicante de misa de todos los domingos, Bien. oran en su casa, tienen un gran anhelo de santidad. Se dio el milagro, pero no era en ese momento. Así No era en pasa. ese momento. Entonces, Así pasa. uno pide para que las personas reciban la fe. Uno pide para que las personas reciban milagros de sanación, de liberación del demonio. Cuando tú veas, cuando estés con una persona que no puede superar un resentimiento, ora Sí. con esa persona pidiendo, Señor, que líbralo de este demonio de ira, de rencor, de resentimiento. Te lo suplicamos, Señor. Cuando haya una persona con una adicción, Señor, libra a esta persona de esta adicción tan tremenda que tiene y no puede salir de ahí. Líbralo de esta, sánalo de esta depresión. No importa que, o sea, no tenemos que ser médicos ni psicólogos para saber qué es, pero si la persona está sufriendo, pide para que esa persona pueda ser liberado de eso y confiar que esa sanación o esa liberación va a colaborar con la fe de esta persona y se va a convertir. Sí, con su salvación. Palabras y obras. Así Palabras y obras. Así es. Y cuando no sepamos qué pedir, pídele pues a esa persona al Espíritu Santo. Punto. Así Dice, de fácil. Señor, envíale el Espíritu Santo a esta persona Sí, sí, sí. para que esta persona pueda ser hija tuya y pueda gozar de tu paz. Amén. Punto. Sí. Que eso entonces nos lleva a la última parte, que es cómo interceder, ¿no crees tú, Moni? Chan, chan, chan. No, bueno, hay muchísimas maneras, muchísimas. A ver, Me están enviando aquí muchas a ver. preguntas, ¿Por qué pero a mí bueno, no me salen esas preguntas? Yo quiero ver. bueno, que te van saliendo ahí poco a poco a medida que las voy poniendo en la pantalla. Bueno. Pero bueno, vamos a ir respondiéndolas un poco a Perfecto. medida que vamos caminando y Va. si no las respondemos todas, pues luego regresamos, ¿no? Buenísimo. Bien. Yo creo que lo primero es de cómo interceder. Bueno, lo primero es lánzate a pedir por la otra persona en el momento. Si estás teniendo un diálogo misionero con un alejado y el alejado te está pidiendo, oye, quiero conocer a Cristo y están platicando, o después de haber invitado a esa persona a un retiro o lo que sea, cuando te abre el corazón y te dice, estoy preocupado por lo que sea, por mi relación con mis papás, o estoy preocupado por mi trabajo, o estoy preocupado porque yo sé que si me convierto tengo que cambiar mucho de vida, por lo que sea, en ese momento oras. Ahora sí. No tienes que esperar
otro momento, no, es ahí. Entonces simplemente nos habíamos quedado y no crean, digo, se borraron aquí las preguntas que habían hecho, pero me acuerdo de una de Nancy, que ahorita la vamos a responder, Okay. Y los demás que quieran hacer preguntas sobre la intercesión, ya estamos en la última parte, que Perfecto. era sobre cómo interceder. Así es. Entonces, Vamos a hacer nomás un recap para los que se van conectando. a ver. ¿Qué es la intercesión? ¿Para qué interceder o por qué interceder? Y ahora sí, ¿cómo interceder? Y apenas vamos a entrar a esta partecita. Perfecto. Entonces, ¿cómo interceder? Primero habíamos visto que hay una oración, un esquema bastante sencillo de intercesión que utilizan muchos grupos. Yo lo aprendí con nuestros queridos amigos de Alfa, que es el modelo de gracias, perdón y pedir. ¿Lo puedes explicar un poquito, Moni? Claro que sí. Es un modelo muy sencillo que consta de estas 3 partes. Dar gracias por la vida de la persona, por todo el bien que ha hecho en nuestras vidas, por algún milagro que haya pasado recientemente. Pedir perdón por algo que nos está alejando de Dios, a lo mejor, o por nuestra soberbia, nuestra poca fe, nuestro control excesivo por las cosas. Y hacer la petición, pedir por esta intención que la persona está poniendo pues en tus manos o en tu corazón o que te está compartiendo. Entonces, 3 pasos: gracias, perdón y pedir. Es un modelo que he usado mucho en mis grupos de discipulado. Al final, quien quiera de manera espontánea puede terminar con esta oración: damos gracias, pedimos perdón. Tampoco tiene que ser un confesionario ahí, ¿verdad? Como que es algo breve desde el corazón, obviamente, y hacemos la petición. Así de sencillo. Y fíjense que me estaba preguntando aquí Nancy antes que si teníamos que decir siempre las oraciones, los nombres de todo el mundo. O sea, no necesitamos ahí descubrir a la gente en un grupo de oración y te pido por fulano que le está siendo infiel a su esposa. No hay necesidad de decir los nombres. En tu oración personal sí refiérele los nombres a Dios, que es quien tiene que escucharlos. Pero no pasa nada, los demás no tienen por qué estar escuchando los nombres. Totalmente. Y otra pregunta que me estaban haciendo ahí, que era, ¿qué decir? Mira, mientras más sencillo, mejor. Exacto. O sea, cuando en la oración de gracias, perdón y pedir, entonces se dice, vas con la persona y la persona te dice, bueno, quiero que me ayude, que pedir a Dios por mis exámenes, porque estoy muy preocupado por estos exámenes, porque si no le echo ganas a los exámenes, puedo perder mi beca, ¿no? Entonces, la oración de gracias, perdón, pedir es: Señor, gracias porque te nos revelas siempre como un Padre amoroso y te preocupas de nuestras necesidades. Perdón por todas las veces que hemos estado lejos de ti. Te pido por tu hijo, le dices el nombre, que está ahí contigo, por tu hijo Luis, que está preocupado, Señor. Dale paz en su corazón y ayúdale a fortalecer su voluntad para que pueda prepararse para estos exámenes. Amén. Y ya. Y se pide por la voluntad para que la persona pueda esforzarse más, no como aquel niño que le estaba rezando una noche y los papás escuchando y el niño decía: Señor, y que la capital de Estados Unidos sea España. Amén. Oh. Y le dice: hijo, ¿por qué estás diciendo eso? Es que lo puse así en mi examen, papá. Ay, entonces, no es así, ¿ok? No se pide por ese tipo de milagros, ¿ok? Claro. Lo burro no nos lo quita, así Dios de esa manera. Sí, y padre, no por decir más palabras significa que Dios nos va a conceder este milagro. Sencillas. Si viene desde el corazón, una oración con mucha fe, muy honesto, y con eso Diosito va a tener su Las palabras son las que son, la fe tiene que ser mucha. Mucha, es así. Muy bien. Bueno, entonces está eso, también está lo del calendario de intercesión. ¿Tú quieres explicar qué es eso? Ay, sí. Esto es algo que hemos adoptado recientemente en el equipo de Formar Apóstoles y con unos jóvenes que estamos ahí haciendo un grupo piloto muy bonito para todo lo que se viene. Y es un calendario donde cada día del mes pones una intención en específico. Puedes hacer tu mes completo y entonces dices, bueno, los primeros 20 días voy a pedir por la evangelización de los países en Latinoamérica. Día 1, por la evangelización en México. Día 2, por la evangelización en Argentina. Día 3, por la evangelización de Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego pides, pues, por la evangelización de nuestros obispos, por el Papa y sus intenciones, por el equipo de Formar Apóstoles, por nuestros bienhechores. Y entonces, un día del mes vas haciendo pues una intención especial y oras por esa intención en especial. Algo que yo hice, que a mí me funciona mucho, es poner los post-its de la semana
junto a mi cama. Entonces así, el lunes veo el post-it, ok, esta es mi intención por la que voy a interceder el día de hoy. La tengo súper presente todo el día porque me levanto, porque voy a comer, porque paso por ahí, porque, ay, me acuesto 5 minutos antes de regresar a trabajar, entonces la veo. Entonces, la ves todo el tiempo y todo el tiempo estás intercediendo por eso. Ese es otro consejo, ¿verdad? Como que poner un papelito ahí en algún lugar donde lo veas y vas intercediendo y lo puedes cambiar cada semana o lo haces mensual, como les funcione a ustedes. Ahora sí que esto es libre. Correcto. Y fíjense que hay como que hay dos maneras de hacer el calendario de intercesión o prayer calendar. Una es que tú haces los 30 días de un mes y dices, siempre que caiga el día 1, voy a rezar, voy a interceder por mi esposa, por mi esposo, por mi novia, por mi novio. El día 2 voy a rezar, voy a interceder por mi papá. El día 3 por mi mamá. El día 4 por este amigo que estoy acercando a Dios. El día 5 por tal, ¿no? Y entonces hace los 30 días y todos los meses vas repitiendo. Otra opción es decir, no hacerlo del mes, sino hacerlo de la semana. Entonces dice, siempre que sea lunes, oro por esta persona. Siempre que es martes, por esta persona. El miércoles por el Papa. El jueves por tal. Entonces uno va haciendo su calendario, entonces tratas de que esos días sean por eso, ¿no? Así es. Eso sirve mucho cuando vas a hacer oración en grupo. Entonces, si todos los de mi grupo, de mi parroquia, de mi movimiento o mi familia queremos interceder, entonces ya sabemos todos cuál es el motivo de la intercesión de ese día. ¿Ok? Ese día lo estamos ofreciendo por tal persona. Y otra opción también es que cada uno, como está diciendo Moni, el domingo tú dices, bueno, ¿cuáles son las 7 peticiones más fuertes que tengo en mi corazón de esta semana? Entonces escribes, el lunes voy a hacer, y todo lo pones en post-it, como hace ella, y lo vas haciendo de esa manera. También uno puede tener una intención sola por la semana. Esta semana voy a pedir para que el matrimonio de tal y tal persona no se destruya, para que no se divorcien, para que tal persona no aborte, ¿no? Sí. Hay que pedir por el fin del aborto en el mundo, Sí. muchísimo. Sí, tengo una amiga padre que esto a lo mejor no es tanto un prayer calendar, pero ella lo que hace es cada intención que le van haciendo o cada, sí, como intención que le van dejando, ella tiene una nota en su celular y ahí las va escribiendo. Todas las noches pide por nombre y apellido de esa intención que le dejaron. Y en cuanto esa persona consigue trabajo, esa persona recupera su salud, esa persona, Dios le hace el milagro, borra entonces la intención de su notita. ¡Wow! Sí, la verdad, y tiene una fe, bueno, impresionante. Sí. Lo bueno del celular es que lo llevas para todas partes. Eso es correcto. Entonces ahí lo vas poniendo. Entonces incluso puede servir ponerte la intención en un día del calendario. Ajá. Entonces te aparece en la mañana y dices, bueno, sé que hoy oro por esto. A mí me sirve mucho ponerme alarmas sin sonido, simplemente que vibre el celular. Entonces en la mañana cuando me despierto, en algún momento muy temprano me sale la alarma diciendo, recuerda hoy pedir por esta persona que te pidió oraciones. Okay. Entonces, ese día ya puedo ver qué voy a ofrecer. Si ofrezco la Santa Misa por esa persona, el rosario, si ofrezco el ayuno, porque a lo mejor necesitamos hacer ayuno ese día por la persona. Entonces, lo tengo ahí presente. Sí, padre, y ahora que menciona lo del ayuno, esa es otra manera en la cual podemos interceder. ¿Por qué no nos cuenta un poquito? Porque, o sea, sabemos que el ayuno es una comida fuerte al día, ¿no? Como que es lo que la iglesia nos ha marcado. Pero ¿de dónde viene? En la Biblia sale el tema del ayuno. ¿Usted cómo hace ayuno? Cuéntenos el ayuno es un tema que aparece en la Biblia en todo, desde el Antiguo Testamento. Siempre que vemos que hay un pueblo que se prepara a una batalla, el rey proclama el ayuno, y cuando proclama el ayuno sabemos que ganan los israelitas. Eso, el ayuno es un arma de intercesión súper fuerte, súper fuerte. También en el Antiguo Testamento, más bien el ayuno tenía ese aspecto como de que todo el pueblo de Israel se unía por una intención. Con los primeros cristianos el ayuno empieza a ser algo también como una devoción personal, que incluso se utiliza como un ejercicio de ascesis para ejercitarnos en aquello que es lícito,
para cuando tenemos que enfrentar las cosas que no son lícitas. Ok. Entonces, por eso Cristo en el Evangelio de Mateo dice, cuando ores, ora de esta manera. Cuando des limosna, da limosna de esta manera. No dice, si algún momento en tu vida se te ocurre la locura de dar limosna, bueno, hazlo así. No, dice normalmente, cuando des limosna, hazlo de esta manera. Y dice, cuando ayunes, que no esté toda la gente viendo que estás con la cara todo triste. No. Cuando ayunes, ayuna de esta manera. Claro. ¿No? Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Sí. Yo he visto muchísimos milagros que se han realizado gracias a un intercesor que ayuna. Yo también. Y el ayuno, de verdad, y sobre todo de conversiones, sí, es tremendo, de solución de conflictos. El ayuno, en la iglesia la tradición es que el ayuno es comer realmente muy poco en la mañana, o un café, si uno se toma un café. En la comida se hace normal y en la cena te comes un pan o algo muy poco. Ok. Puedes cambiar la comida por la cena, ¿no? Hacer la cena pesada y la comida o el almuerzo al mediodía lo puedes hacer leve. Eso es como una tradición que se tiene en la Iglesia Católica, que estaba, de hecho, estipulado en el derecho canónico de 1917, el anterior. Ya el nuevo derecho canónico no lo recogió, pero sigue como tradición, es como que en la mente general, pues la gente sabe eso, ¿no? Sí. Entonces está lo del ayuno para interceder. Pero hay otros tipos de ayuno. Hay quienes ayunan que no comen algo sólido, y eso sólido, y solamente toman jugos, líquidos que les den las vitaminas que necesitan para el día. La sopita. La sopa, el caldo, sí, claro, ¿no? Eso es ayunar. También está el ayuno a pan y agua, pero yo les recomiendo que lo vean con un director espiritual, sí, para que los vaya guiando en eso. En fin, todos podemos ayunar de alguna manera. Ayunar es ayunar de comida. Es un ofrecimiento que se hace del apetito de alimentación. Sí, ¿okay? Es una mortificación del cuerpo. Es la mortificación del cuerpo de no comer. Ajá. Uno puede tener muchísimas otras mortificaciones que son también muy buenas. Uno puede decir, no voy a comer chocolates, no voy a ver series, no voy a escuchar música, no voy a fumar. Y esas también lo puedes ofrecer, claro. ¿Ok? Y Dios está muy atento a esos ofrecimientos que tú haces y los reciben con amor, ¿ok? Porque los estás ofreciendo a ti. Los está ofreciendo tú. Pero el ayuno es ayuno. Sí. Tiene un lugar privilegiado. Sí, ¿okay? Es un arma poderosísima. Es un arma poderosa. Es la oración del cuerpo. Es la declaración del dominio del espíritu sobre tu apetito, ¿no? De comestible, de nutrición. Sí. Entonces, es un arma muy fuerte. Yo les recomiendo que los que quieren empezar esta práctica del ayuno tengan un día de la semana en el que ayunan. Todas aquellas personas que forman parte de grupos marianos de Medjugorje ayunan el miércoles y el viernes, o solo el viernes, o solo el miércoles, ¿no? Es el día de la semana, lo puedes elegir tú. No tiene que ser un día en específico. Puedes hacerlo con otras personas por una intención y deciden el mismo día. Y una recomendación, el tiempo que ibas a usar para estar comiendo, úsalo para orar. Pues sí. Esa es una recomendación de siempre, ¿no? Bien. Otra recomendación muy bonita, escoge una frase de la Biblia y cuando tengas hambre, di, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y eso es lo que dices, el Señor es mi Rey poderoso. O dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, tú eres mi alimento, Jesús. Sí. Siempre tener una frase de la Biblia ayuda, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, tienes en el momento del hambre, recuerdas la frase y esa frase te ayuda a darle sentido, porque no se trata de estar haciendo el ayuno intermitente y todos estos tipos de ayuno que son muy buenos, ¿verdad? A nivel salud, está súper de moda el ayuno con fines de salud. Sí, bueno, ¿cómo hago que el ayuno tenga un fin espiritual? Bueno, eso, dándole este sentido, a lo mejor el día anterior haciendo una oración y decirle, Señor, mañana voy a ayunar, va a ser un día de desierto, va a ser un día en que quiero estar contigo, en que te quiero ofrecer este sacrificio. Voy a estar orando con esta frase.
etcétera, etcétera. Probablemente ese día, si lo acompañas con una oración especial, puedes ir a misa ese día, puedes rezar el rosario ese día. Bueno, en fin, el ayuno es algo bellísimo, una práctica bellísima del cristianismo a lo largo de toda su historia. Y poderoso. Y muy poderoso, muy fuerte. Padre, y otro también recurso muy poderoso para la intercesión es el Santo Rosario. Porque María también es intercesora. Tenemos ahí el clarísimo ejemplo en las bodas de Caná, cuando va con su hijo Jesús y le dice, hey, ya no tienen vino. Entonces hay una frase de Pío IX que me encanta, que dice, denme un ejército que rece el rosario y con él lograré conquistar el mundo. Correcto. Imagínense tener un rosario de intercesores, perdón, un ejército de intercesores que recen el rosario todos los días. Vamos a conquistar el mundo, vamos a transformar el mundo, vamos a hacer que todos los que estén aquí proclamen a Cristo su Rey, se conviertan y sean discípulos de Cristo. También es otra herramienta muy poderosa para la intercesión. El rosario puede ser intercesor ofreciendo el rosario entero, entonces al inicio dice, ofrezco todo este rosario por una intención. Justo. O puede ser cada misterio lo voy ofreciendo por una intención. Hay quienes dicen cada Ave María tiene una intención y las oran con muchísimo fervor. Pero bueno, es la intercesión para la oración. Sí. Ese es el punto, ¿no? Sí. Y una última herramienta, padre, y no sé si ya con esto cerramos, los prayer walks, que en español serían pues caminatas de intercesión. Una caminata de intercesión. Eso es bellísimo. A mí me gusta mucho hacerlo con Moni y el equipo. Cuéntanos de qué se trata. Pues básicamente es agarrar a tu equipo o puedes hacerlo tú solito y te vas por una universidad, por una ciudad, por un supermercado, escoges un lugar y caminas por todo ese lugar, suponiendo que es la universidad, por ejemplo. Caminas por toda la universidad y vas pasando por la Facultad de Comunicación. Entonces dices, Señor, te ofrezco la Facultad de Comunicación. Esta facultad es tuya, que tú reines en la facultad, en todos los administrativos que están ahí, en todos los profesores que están ahí, en todos los alumnos que están ahí. Y así te vas. Y luego, la Facultad de los Médicos. Señor, te entrego la Facultad de Medicina, que todos estos médicos luchen por la vida, que defiendan la vida, que crean en ti, que se conviertan. Te entrego la Facultad de Medicina. Y así te vas, facultad por facultad, o ciudad por ciudad. O si estás en el centro comercial, pues tienda, por los vendedores que están ahí dentro. Es caminar e ir intercediendo por las personas y por los lugares que están ahí a tu alrededor. Pero por ejemplo, sí, ha sido una experiencia por tu vecindario. Ajá. Tú vas pasando por el vecindario y vas diciendo, Señor, te entrego esta casa. Reina sobre esta casa, envíales el Espíritu Santo. No los conozco, pero he visto que tienen 2 hijos y te los entrego. Te entrego, Señor. Entonces vas pasando por ahí, o por ejemplo, en tu colegio, si eres maestro o si eres alumno. Señor, mira, en este salón te los entrego. Todos los alumnos de este salón son para ti, Señor. Sí. Incluso puedes hacerlo en el coche, ¿no? Cuando vas manejando y dices, Señor, no conozco a esas personas que van ahí, van en familia, o ese señor que va y va solo. Señor, oro por esa persona para que te encuentre, para que te conozca más. Sí, así es. Entonces, bueno, son maneras de interceder. Sé que hay muchísimas maneras de interceder. Ojalá que coméntenos ahí en cuando vuelvan a ver este video o cuando los compartan. Coméntenos cómo intercedes tú por las personas a quien estás evangelizando. Recuerda, y yo creo que todo lo podríamos resumir con esa frase del Papa Benedicto a los jóvenes. La fe es un don de Dios. Yo no le puedo dar la fe a nadie. Así es. La evangelización llega hasta cierto punto. Yo puedo preparar muy bien mi predicación, mi homilía, para que el domingo yo como cura pues pueda tocar muchos corazones, la puedo preparar muy bien, pero mis palabras no tocan a nadie. Es la gracia de Dios la que da la fe. La fe es una virtud teologal y es una gracia de Dios. Entonces, interceder para evangelizar. Interceder para evangelizar y sobre todo porque es parte del método evangelizador de Cristo. Cristo mismo lo hizo. Estuvo con sus discípulos en su grupo de discipulado, tuvo con ellos unos diálogos personales e intercedió por ellos y
por los discípulos de ellos. Y luego es interesante, busquen ustedes tanto en Hechos como de los Apóstoles como en las cartas de Pablo, la cantidad de veces que Pablo le dice, oigan, oren por mí para que no sé qué. O cuando Pablo dice, estoy orando por ustedes para que Dios les conceda la gracia de tal y tal y tal. Bueno, en el Apocalipsis vemos como en el cielo están los santos y los ángeles intercediendo por nosotros en la tierra, como aquellos que fallecieron después de las persecuciones interceden por los de la tierra y dicen, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? Bueno, pues es algo muy bíblico, muy de la tradición, muy recomendado por todos los papas, por todos los santos, a interceder entonces. Así es. Así es. Pues listo, padre. Vámonos. Vamos a terminar entonces, con una oración. Vamos a terminar con una oración. La voy a hacer muy sencilla. Voy a usar el esquema de gracias, perdón y pedir. Buenísimo. ¿Ok? Buenísimo. Señor, en este momento nos encontramos aquí contigo. Gracias por esta oportunidad que tuvimos para hablar de la oración. Perdón, Señor, cuando hemos sido flojos al orar, cuando no hemos cultivado el hábito de la oración. Perdón, Señor, cuando hemos querido evangelizar con nuestras propias fuerzas. Por eso te suplico, Señor, por nosotros que estamos aquí, Moni y por mí, y te suplico por todos los que están conectados viendo en este momento o después, en diferido, que les concedas un gran espíritu de oración, una fe enorme en tu poder, que les concedas entender que la evangelización no se hace con argumentos, sino que se hace con el poder del Espíritu Santo, con milagros. Dales a cada uno, Señor, una fe muy grande, muy fuerte, que vean milagros a través de su intercesión y que consigan, que arrebaten de ti como esa mujer que te tocó en el Evangelio y te arrebató la gracia para sanar de su sangrado, que también que con la oración puedan arrancarte gracias por sus familiares, por sus esposos, por sus novios, por sus novias, por sus familias, y que de esa manera puedan lograr que sus corazones se conviertan y que crean. Padre Santo, todo esto te lo pedimos a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Próximo martes. Adiós. A interceder. Bye, bye.